Buenos días a todos, continuando con nuestro ciclo de conferencias por el 36º aniversario de nuestra facultad. Toca en la siguiente ponencia al doctor Luis Arturo Flores Alonso. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, además de ser especialista en medicina y cirugía de perros y gatos del Hospital Veterinario de la UNAM, y tiene diferentes aportaciones dentro de esta área, dentro de lo que destacan publicación científica relacionada sobre todo a cirugía y ortopedia en perros y gatos, participado en diferentes cursos de tipo ortopédico en diferentes estados de la República, y la experiencia profesional se basa en clínica particular. Habría que decir que también es el encargado del Hospital Veterinario de la Universidad, en este caso para Popular Autónoma de Puebla, y tomado diferentes cursos, todos relacionados con cuestiones de tipo ortopédica y quirúrgica. ¿Sí? Entonces damos la palabra al doctor eh, Luis Arturo Flores Alonso, agradeciendo su participación. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Sí me están oyendo? Sí, perfecto, doctor. Perfecto, qué bueno. Pues muchas gracias, en primera, por la invitación. Creo que no me había tocado, por ejemplo, por el lado de Tlaxcala participar, pero qué bueno. Y ojalá, por ejemplo, esto les guste ahí tanto en la medicina veterinaria y sobre todo en perros y gatos que pueden hacer en medicina. Impresionante, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi formación, pues sí ha sido hacia perros y gatos. Y, por ejemplo, en la medicina, a mí me encanta la cirugía, ¿no? Solo la cirugía, y casi el 80% de la cirugía que yo hago precisamente es ortopedia, ¿no? Las demás son tejidos blandos, pero digamos son casos ya más complicados o que requieren mayor instrumentación o procedimientos más complicados, ¿no? El 80% restante precisamente es todo lo de cirugía ortopédica. Bueno, esto, por ejemplo, los fijadores esqueléticos externos, híjole, son de los implantes más utilizados desde hace mucho tiempo, ¿no? Se pueden ocupar inclusive en cualquier tipo de hueso, y eso sobre todo en huesos largos y por ejemplo, en animales de diferente tamaño, ¿no? Obviamente cambian los implantes. Ahorita les voy explicando más o menos cómo es que van cambiando, ¿no? Pero ese, si ven, por ejemplo, es un cuyo y es pequeñito. Bueno, las indicaciones, por ejemplo, para la colocación de este tipo de implantes se ocupa mucho, por ejemplo, para fracturas cerradas. Esto quiere decir, por ejemplo, que a veces no hay necesidad de incidir para coaptar la fractura o alinear la fractura y por ejemplo, ya después colocar los clavos, ¿no? Pero si es necesario, por ejemplo, podemos hacer con fracturas abiertas. También lo ocupamos bastante para deformaciones de miembros, como en el caso de esta que estamos viendo, que es una curvatura de radio. No lo puedo... Acá está. Del lado izquierdo, el gran danés es una curvatura de radio. O fracturas abiertas, por ejemplo, la que está expuesta, ¿no? Los carpos, por ejemplo, cuando me hablaron, me decían que no estaba expuesto, ¿no? Y llego a la clínica y veo y creo que sí estaba un poquito expuesto. Obviamente no uniones o uniones retardadas son de los sistemas que más funcionan, ¿no? Obviamente sabiéndolo colocar y todo. Estabilización de articulaciones, por ejemplo, en el caso de ruptura de ligamentos colaterales o ligamentos de esa articulación, generalmente se ocupan en carpos, en tarsos, y se utiliza bastante bien para estabilizar esa articulación en lo que da tiempo, por ejemplo, a los ligamentos a que fibrosen y cicatricen, ¿no? Artrodesis, por ejemplo, también es de los más, para fijar las articulaciones, de los implantes más utilizados, funcionan bien. Obviamente, por ejemplo, es muy accesible tanto en costos como accesible, por ejemplo, en caso de retirar implantes, ¿no? El procedimiento, por ejemplo, es muy sencillo, tanto de colocarlos como de quitarlos. Ventajas. Las ventajas que tiene, por ejemplo, hay ajuste después de la cirugía en comparación con la fijación interna con placas. Ahora, esto
depende también del tipo de fijador que coloquemos, ¿sale? El de la izquierda, por ejemplo, es un fijador de Ilizarov. Ese tipo de fijador, por ejemplo, tiene la capacidad, si que nos quedó ligeramente corto o desalineado, tenemos la capacidad por medio de tuercas y esas, por ejemplo, conexiones que son roscadas, de moverlo o angularlo hacia donde nosotros queramos, ¿no? Inclusive en ese tipo de fijador lo que podemos hacer es traccionar, hacer una osteogénesis por distracción. Mejor coaptación externa, obviamente el tipo de incisión en caso de que tengamos que hacerla es muy pequeña realmente. A veces únicamente es hacer una pequeña incisión para observar que se alinee bastante bien y el mismo fijador, por ejemplo, en este caso que podemos ocupar con tracción, prácticamente nos va a ayudar a alinear todo. Sale el del medio, pues obviamente es una placa y un clavo cerrojado, por ejemplo, es el de la derecha, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, el tipo de incisión pues es bastante diferente, ¿no? Ahorita ya hay otros sistemas en lo cual, por ejemplo, de mínima invasión, por ejemplo, tanto en placas como en clavos intramedulares, que ya están empezando a funcionar, ¿no? Y funcionan bastante. Pero realmente los fijadores yo creo que nunca van a dejar de existir. Instrumental necesario, realmente, por ejemplo, es un instrumental ortopédico muy sencillo, ¿no? Ocupamos, por ejemplo, cortaclavos o alicates, pinzas, por ejemplo, de corte o unas pinzas paralelas que nos funcionan para doblar, por ejemplo, clavos, algunos elevadores de periósteo en caso que tengamos que hacer una incisión. Y obviamente hay taladros, por ejemplo, en neumáticos, hay taladros, por ejemplo, que se ocupan o adaptan precisamente para, igual que en humanos, para realizar este tipo de procedimientos y taladros manuales, ¿no? Realmente es un instrumental muy básico. Y instrumental general, lo que llamamos ocupar campos y materiales así como campos, guantes, lo normal. La historia, yo creo que él aparece en todas las presentaciones. Y él, por ejemplo, fue el primeritito que ocupó un tipo de fijador y precisamente como una férula. El fijador externo con madera precisamente funciona de la misma forma que funciona una férula. No hay necesidad de hacer una incisión. La alineación, por ejemplo, es bastante buena, pero por ejemplo él ocupaba madera, ¿no? En esa época, pues imagínense, no había implantes o hechos para eso. En la historia, por ejemplo, en el siglo XIX comienza ya el uso de metal, soportes externos rígidos, que lo que hacían precisamente reemplazar la madera, ¿no? O lo que ellos estaban ocupando. En 1904, el alargamiento de miembros con fijación esquelética externa. Y generalmente, por ejemplo, inclusive, por ejemplo, ahorita en humanos se sigue haciendo ese tipo de tracciones, ¿no? Y los colocan en una mesa y por medio de una perilla, al darle vueltas, lo que están haciendo es traccionar, sobre todo en fracturas, por ejemplo, que están muy contracturadas o que ya llevan bastante tiempo, el nivel de contractura muscular es altísimo. Medicina veterinaria, por ejemplo, la férula de fijación en 1937 fue una de las primeras que fueron descritas, por ejemplo, en veterinaria, ¿no? La férula del Hospital del Animal Angel Memorial, que fue en 1838, fueron las primeras que se, digamos, publicaciones o que se empezaron a hacer en veterinaria, ¿no? El de Kirchner-Emmer, que hasta la fecha, por ejemplo, se sigue ocupando, que es tanto en humanos como en veterinaria, y eso fue a raíz de 1940, más o menos, cuando inició, y hasta la fecha se sigue ocupando, ¿no? Configuraciones disponibles, por ejemplo, hay por numeraciones, ¿no? Pero para entenderlo un poquito más fácil, porque veo que luego a los alumnos les cuesta trabajo un poquito entender, hay fijadores, por ejemplo, lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que va sobre una línea paralela, digamos, al hueso, ¿no? Y de esos pueden ser unilaterales, que pueden, digamos, tener una sola barra conectora, que es como esta. Bilateral uniplanar, o sea que es de dos lados en el mismo plano, que es muy parecido a esto. Y el bilateral biplanar. Esto, por ejemplo, tiene que ser bilateral, tienen dos planos, y biplanar, perdón, bilateral de
una línea, pero sobre el mismo lado, ¿no? Y el biplanar sobre dos planos, digamos como un XY por ahí para que vayamos entendiendo, ¿no? Pero es la configuración, digamos, más fácil de entender. Sistemas lineales disponibles por ejemplo, está Kirchner-Emmer, Secur-U, soporte de Meylan, Ojan y el Sante-Armes, ¿no? Por ejemplo, son fijadores lineales normales. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, de Secur, soporte? Entonces, son las personas, por ejemplo, que también hicieron modificaciones para este tipo de anclado, tanto a las barras conectoras como a los clavos. Por ejemplo, si vemos los de Kirchner-Emmer, si se dan cuenta, por ejemplo, no sé si lo alcancen a ver, este tipo de implantes, por ejemplo, se ocupan barras conectoras huecas y de ahí se anclan hacia los clavos y los clavos al hueso, ¿no? Funciona de la misma forma. Y se dan cuenta también, por ejemplo, aquí hay otro tipo, otra variación, y funciona de la misma forma. Sale, obviamente, esa es la barra conectora, y donde entran los clavos es precisamente en esta área. ¿Sale? Y por medio de tuercas, eso lo que va haciendo es fijarse o apretarse para que esos implantes no se muevan. El sistema libre o acrílico yo creo que es el que más conocemos, que es el que más ocupa, sobre todo por lo más práctico que hay y lo más económico, ¿no? En veterinaria. Generalmente se llegan a ocupar pastas, que son pastas de acrílicos, es un polímero y monómero, que son mezclados y que al momento de que colocamos digamos, la extremidad en su posición normal, se colocan este tipo de pastas, ¿no? Es completamente durísima y muy ligera, ¿no? Esa es la ventaja de esto. Pero, por ejemplo, tenemos una desventaja. Si este tipo de implantes o la línea de fractura nos quedó mal, es muy seguro que después ya no podamos, digamos, arreglarla, ¿no? Tendríamos que volver a quitar las barras conectoras de acrílico y volver a poner otras, ¿no? Otra desventaja, por ejemplo, de estos es que alcanzan una temperatura. Se ha llegado a medir, por ejemplo, la temperatura de las barras y llega hasta 120 grados. Y obviamente el calor se llega a transmitir por los implantes, ¿no? Hacia el hueso y puede causar termonecrosis. No nomás al momento de meter los clavos con el taladro, ¿no? También por medio de la barra. Y eso es algo que puede llegar a pasar o puede provocar que, por ejemplo, los clavos se aflojen antes de tiempo. El tipo de clavos que se ocupa son acero, es acero quirúrgico, pero a final de cuentas es un material ajeno al organismo, ¿no? Entonces lo que va a hacer el organismo hasta cierto punto va a empezar a separarlo, digamos, del mismo y empieza a aflojar los clavos, ¿no? Pero lleva un cierto tiempo. Pero si causamos la termonecrosis o no controlamos la temperatura, pues va a ser más fácil, ¿no? Por ejemplo, esos son digamos que de los pininos de los alumnos de licenciatura, cuando les enseñamos, por ejemplo, a colocar sobre huesos y todo eso, en la colocación de sistema libre, que es este. ¿Sale? Entonces son prácticamente los que llegan a ser. La línea negra, por ejemplo, generalmente, digamos, les plantea un tipo de fractura y ellos colocan, por ejemplo, los clavos o aprenden a colocar los clavos de forma correcta por fragmento, ¿no? Y es la misma forma que se ocupa ese tipo de sistema perfecto o libre. El método de Lizarov es uno de los métodos que a mí me gustan. De hecho, la tesis de licenciatura precisamente fue en este tipo de fijadores. Y la que por ejemplo, este tipo de fijadores es circular. Y aquí, por ejemplo, tiene varios planos. No nomás tiene uno ni dos. Tiene varios planos en la cual podemos llegar a colocar los clavos o los implantes. Y la ventaja, por ejemplo, que nos pueden llegar a quedar cruzados sin ningún problema, siempre y cuando obviamente respetemos lo que no debemos de hacer, ¿no? No darle la línea de fractura y no colocarlos, digamos, en la articulación, ¿no? Y precisamente para no molestar. Y la ventaja que tenemos es que podemos traccionar. De hecho, por aquí tengo unos. Estos, por ejemplo, es un fijador de Lizarov. Este lo armé, todavía no lo tenía esterilizado, pero ahorita para mostrarlo, pues ya. Y generalmente los meto así a esterilizar, ¿no? Tiene una desventaja, que la colocación, por ejemplo, de este tipo de implantes sí es muy tardado. Al momento que colocamos los clavos y vamos colocando, por ejemplo, los tornillos, tiene unas tuercas que lo que hace es apretar los clavos
Este, por ejemplo, es otro más pequeño. Eso los hemos colocado, por ejemplo, en un chihuahueño. Pero este tipo de implantes es lo que nos ayuda, por ejemplo, a colocar los clavos sobre el hueso. Y estas tuercas son las que aprietan esos implantes para que esto no se mueva. Estas barras, por ejemplo, son las conectoras. Y esto, por ejemplo, si nos llega a quedar mal o necesitamos traccionar o alinear, modificamos por medio de estas tuercas, ¿sale? Y funciona de maravilla. Este tipo de fijadores también, una de las desventajas que tiene que sí es un poquito más pesado. En este caso son de aluminio, pero los originales precisamente eran de acero. Imagínense el grado de peso que llegan a tener, ¿no? Y este sistema, por ejemplo, se llega a ocupar todavía en humanos, precisamente para hacer alargamiento de extremidades, ¿no? Las personas que son un poquito más chaparritas y quieren ser más altos, lo que se someten a este tipo de cirugías y más o menos, digamos, a la diáfisis, hacen una incisión por donde hacen un corte o una fractura, crean una fractura, y una vez que empieza la formación de callo óseo, empiezan a hacer distracciones, ¿no? Precisamente para aumentar, pues no sé, pueden ir desde 5 centímetros hasta, híjole, 20 a 30 centímetros, ¿no?, de altura, pero obviamente va a ser el tiempo que van a tener el fijador puesto, ¿no? Y obviamente cada tracción, por ejemplo, promedio se hace 1 milímetro por día, y, y pues sí es un poquito doloroso. Principios de colocación. Todos los tipos de fijadores, por ejemplo, cumplen un principio de colocación. ¿Sale? Nos ayudan, por ejemplo, a contrarrestar las fracturas, por ejemplo, de carga axial, que es en este caso son estas, digamos, sobre el peso, esa es la carga axial, el peso que soporta sobre la línea un hueso. Las fracturas por tensión, no tanto, porque esas son fracturas que van ancladas, digamos, a huesos o a los ligamentos y eso, pero no nos ayuda tanto, ¿no? Pero bueno, también las que nos llegan a funcionar bastante bien es las fracturas por flexión. Impiden, por ejemplo, tanto la flexión, rotación, como en este caso, igual como si fuera un implante interno, y la ventaja es que lo podemos retirar, ¿no? Como este tipo de sistemas. Y lo que hace este tipo de fijadores es desviar, por ejemplo, la carga axial. No va a permitir que, por ejemplo, el hueso cargue el peso. Y lo que va a pasar es que ese peso, por ejemplo, va a ser desviado precisamente hacia la barra conectora. ¿Sale? Si la línea de fractura está acá, el peso precisamente lo que haría sería desviarlo, ¿no? Ahora, las fracturas precisamente lo que hace, todo el tipo de implante lo que hace es fijar esas fracturas para que no se muevan, en lo que le da tiempo al organismo a repararse, ¿no? Realmente el organismo se repara solo. Y obviamente lo que hacen este tipo de implantes es alinearlo para que reparen lo más anatómicamente posible, ¿no? Y yo creo que a muchos les ha pasado que les han llegado perros, por ejemplo, de la calle atropellados de hace, no sé, 1 o 2 años, e inclusive hasta los huesos están cabalgados, ¿no?, y ya fusionados, entonces reparados. Pero repararon mal, ¿no? Si hubieran ocupado un sistema o hubiera oportunidad, por ejemplo, de que los hubieran operado y alinear ese tipo de fracturas, pues prácticamente la fractura sería otra historia, ¿no? El tipo de, por ejemplo, de fracturas es más común, por ejemplo, utilizados, sobre todo es en tibias, en radios, ¿no? Este tipo de fracturas que son muy comunes, ¿no? En pacientes caninos, son de las más comunes. En radios, obviamente, chihuahueños, perros, por ejemplo, poodle, perros delgaditos, por ejemplo, ¿no? Que las extremidades o las metáfisis distales del radio son muy delgadas y se pueden fracturar muy fácil. Curaciones del hueso postquirúrgico. Tenemos que saber también, por ejemplo, que entre más rígido un sistema, hay menos formación de callo. Porque sinceramente de los implantes que me gusta colocar a mí es precisamente los fijadores esqueléticos externos. ¿Sale? Aparte por el nivel de formación de callo óseo. Este tipo de implantes sí tienen un micromovimiento. ¿Sale? Eso ayuda, por ejemplo, a que el movimiento, por ejemplo, sea de carga axial y crea unas fuerzas que se llaman fuerzas piezoeléctricas, ayudando a la formación de callo o a la osificación de ese callo óseo. ¿Sale? A diferencia de un sistema rígido por placas o intramedulares, que el nivel de callo óseo es muy pequeño. ¿Sale?
Y, por ejemplo, algo que podemos hacer, por ejemplo, en ese tipo de implantes, o sea, podemos dejarlo bien fijo y después, poco a poco, en algunos casos podemos dinamizar. Este tipo de dinamización, por ejemplo, es empezar a retirar los clavos más delgados o a lo mejor que no tengan tanto, no sean tan importantes, digamos, para el movimiento de esos fragmentos, ¿no? Y eso ayuda, por ejemplo, cada vez a ir aumentando ese tipo de movimiento en carga axial, precisamente para ayudar a la formación de ese callo o la mineralización de ese callo. Por ejemplo, también se ha llegado, por ejemplo, a colocar en artrodesis y nos ayuda mucho, por ejemplo, también la colocación de injertos óseos autólogos. En este caso, esta fotografía es un injerto, y bueno, no puedo revelar mucho, es un injerto que se está colocando, es de origen cerámico, y obviamente lo que hacen los cerámicos es un osteoconductor, ¿no? En lo que el organismo hace lo reconoce como suyo y hay penetración de vasos sanguíneos y, y prácticamente el organismo lo conoce, sobre todo cuando se han perdido partes de extremidades y eso funciona de maravilla. Obviamente para colocarlo y tenemos que fijarlo, ¿no? Y sistema de fijación más usado para ese tipo de implantes precisamente es los fijadores esqueléticos. En humanos también se ha ocupado precisamente lo que les comentaba para osteogénesis por distracción, para ayudar al alargamiento de extremidades o de algunos huesos, por ejemplo, que requieren ser coaptados a una forma normal, ¿no? Este tipo de, por ejemplo, de fijadores es como este, ¿sale? Tienen unos clavos y son roscados y tienen una guía con un tornillo precisamente de distracción. Estos, por ejemplo, los vamos modificando, los vamos girando y lo que va haciendo es acortar o alargar ese tipo de fracturas, ¿no? Y es un procedimiento igual del de osteogénesis por distracción, de hecho es el mismo, ¿sale? Pero así es como van funcionando ese tipo de implantes. Por ejemplo, otro caso de transporte óseo o osteogénesis por distracción. En el caso de tumores óseos también se ha llegado a ocupar, por ejemplo, en este caso, cuando encontramos osteosarcomas o algún tumor que podemos afortunadamente retirarlo, bueno, acá se retira y hacemos el corte precisamente a esta altura, ¿sale? Del hueso. Obviamente para llegar a cubrir el hueso esperamos a que forme el callo óseo y una vez que empieza a formar el callo empezamos a transportar este fragmento óseo hacia distal, ¿sale? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí empieza ya la formación de callo óseo. Esto lo único que esperamos es a que se osifique. Y obviamente esto va llegando más abajo, 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 hasta que cubre, por ejemplo, el defecto. Y una vez que ya esta fractura distal repara, pues ya retiramos todos los implantes. Ese tipo de método se les llama transporte óseo. También, por ejemplo, lo podríamos hacer que en el caso del fijador de Lizaro, pero sí es un poquito más pesado y mayor volumen, ¿no? Aplicaciones clínicas de la fijación esquelética externa es el sistema más usado, ¿no? El sistema lineal más usado. Fijaciones circulares de formaciones óseas para fragmentos pequeños, pues lo que les comentaba del fijador de Lizarov. Y protección en la reparación de tendones. Esto funciona, por ejemplo, para las artrosis temporales o rupturas de ligamentos. De hecho, apenas hace 3 días operamos un gatito, no me dio tiempo subir la presentas en las imágenes, pero precisamente es un gatito que se atora su extremidad en la puerta y empieza a jalonearse, ¿no? Por la desesperación de salvarse, empieza a jalonearse y rompe los ligamentos del tarso, ¿no? Afortunadamente, únicamente fueron ligamentos, no fueron fracturas y eso, pero de todos modos, al ser los ligamentos, tenemos que entrar a repararlo, ¿no? Y si, por ejemplo, reparábamos los ligamentos por medio de bandas de tensión, alambres ortopédicos o algún instrumento de sustitución, tenemos que darle fijación a esa articulación para que le dé tiempo al organismo reparar la fractura. Estabilización de fracturas, es lo que les comentaba, para tibias y radios es el método más utilizado, ¿no? Obviamente se ocupa todo los materiales para una cirugía normal, el uso de campos, vendas estériles, evitar, por ejemplo, la contaminación tanto de los implantes como de las superficies de la piel, ¿no? Y no acarrear, por ejemplo, bacterias que nos pueden llegar a una osteomielitis.
Y algo que tenemos que hacer es conocer bastante bien la anatomía. En primera, para poder localizar, por ejemplo, no vamos a ver, digamos, el hueso, por ejemplo, en las clases como este, ¿no? Que vamos a poder ver el plato tibial y sabemos que si nos vamos acá, pues sí le vamos a dar al plato tibial, ¿no? Y vamos a molestar la articulación y le vamos a crear un problema que no tiene. En este tipo de casos cerrados, imagínense esta tibia. Aquí está la tibia, este es el tarso y la tibia llega hasta acá. Obviamente no vamos a ver los bordes, a lo mejor lo que llegamos a sentir un poco más es la línea de la fractura, ¿no? Pero los bordes articulares sí es más complicado y si no tenemos conocimientos, por ejemplo, sobre todo de anatomía, que es lo más común, pues sí hay cierto riesgo de dañar alguna estructura que no debemos de dañar. ¿Sale? En radios y tibias también es digamos, el más utilizado, y es el método más utilizado y el más, precisamente por el costo de eso, es muy fácil. Obviamente ahorita ya hay más implantes, se colocan placas y todo, pero sinceramente a mí me gusta un poquito más el fijador. Y otra cosa que, por ejemplo, veo que llega a pasar es que el propietario inclusive hasta sale a presumirlo al parquecito y todo para que camine y todo y vean que a su perro le colocaron un fijador de este tipo, ¿no? Entonces, este perro, este chihuahueño, de hecho, este tipo de implante fue el que le retiramos una vez que ya reparó el hueso. ¿Sale? Si lo ven, prácticamente el perro está apoyando. Esa es a la semana de haberlo operado. Se apoya súper bien. Camina así porque sí es pesado. Entonces, una vez que le quitamos, pues ya, apoya bien. Pero a final de cuentas, el perro como si nada, ¿no? Y, por ejemplo, ese señor adoraba sacar a su perro para que vieran que a su perro lo operaron con un tipo de implante, pues, más bonito, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, colocan alguno de estos, ¿cuál se ve más bonito, sinceramente? Pues, obviamente este. ¿Sale? Entonces al propietario le encantado de hacer, inclusive en humanos, por ejemplo, se han hecho estudios después de las fracturas y piden sobre todo a los niños, piden dibujarse como se ven ellos después de haberse operado o reparado su fractura, ¿no? Y curiosamente, algo de lo que se ha visto, las personas que han recibido o han reparado, por ejemplo, por medio de placas o implantes internos, se pintaban con una cara triste o con dificultad para apoyar, ¿sale? Y, por ejemplo, las personas que se habían sido operadas por medio de fijaciones externas, no nomás que, por ejemplo, tipo de fijadores o cualquier tipo de fijador, o que tenían, por ejemplo, más fácil de observarse por otras personas, se pintaban con una carita contenta y hasta cierto punto con mayor, digamos, facilidad para apoyar, ¿no? Fue un estudio bastante bien curioso, que las personas, por ejemplo, les gustaba mostrar el tipo de implante que les habían colocado, ¿no? A diferencia de los, por ejemplo, implantes internos. Por ejemplo, también se ocupó en radio, pero obviamente este es un sistema biplanar. Es muy parecido como el que le hubiéramos colocado pero este sí tuvo que ser de acrílico. Y pues obviamente fue un fijador Glissarov, ¿no? Fracturas de húmero y fémur, en algunas ocasiones se llega a ocupar, ¿no? Tiene una desventaja, por ejemplo, para estos fragmentos, que no podemos colocarlo como en el caso del radio, ¿no? Que podemos colocarlo en la diáfisis o la metáfisis. ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte de acá, el nivel muscular es más delgado. Y algo de lo que tenemos que tener cuidado es de no introducir los clavos por donde pasan la musculatura. Tenemos que introducir los clavos o este tipo de implantes por donde menos hay músculos o irrigación o inervación, ¿no? Una de las formas de saber eso es palpar, por ejemplo, los fragmentos y sentir dónde tocamos más el hueso sin verlo, ¿no? Generalmente son las prominencias óseas. Imagínense, por ejemplo, que en un fémur colocáramos todo esto precisamente a esta altura, una diáfisis. Obviamente está el vasto lateral, o si lo colocáramos de frente, está el cuádriceps, ¿no? Es un paciente que nunca va a apoyar y aparte los fisioterapeutas no nos van a refrescar, ¿no? Igual que el propietario. Pero
sí tiene, se pueden llegar a colocar en algunas ocasiones, ¿no? Y bajo cierto riesgo que hay que comentarle al propietario, pero la única condición es no colocar en las diáfisis o en lugares donde hay prominencias. Bueno, la musculatura es más prominente, ¿no? Por ejemplo, este tipo de prácticas en número, si se llegan a ocupar, este es algo muy parecido, ¿no? Este es un número, por ejemplo, en esta parte de aquí, por acá es donde se inserta el músculo deltoides, ¿no? Es donde nos inyectan a nosotros. Imagínense que nos colocaran un clavo ahí, o sea, prácticamente no vamos a poder subir el antebrazo a una altura de la cara. O sea, prácticamente el clavo nos impediría, nos daría bastante dolor y no podríamos. Y en la parte distal, lo más cercano a la metáfisis que se pueda es precisamente arriba de la escotadura semilunar. Y obviamente si nos bajamos por acá, vamos a entrar a la articulación, es un paciente que no va a apoyar para nada, ¿no? Aparte que le va a doler, vamos a generar una enfermedad articular degenerativa precisamente, ¿no? Entonces, si ustedes se palpan, por ejemplo, en esta altura, van a localizar, por ejemplo, el hueso prácticamente de forma sencilla, ¿no? Muy fácil, a diferencia que si colocaran la diáfisis, ¿no? Todo es la diferencia de colocación. Entonces, siempre se deben de colocar en este tipo de huesos lo más distal o lo más proximal donde no hay, por ejemplo, tanta musculatura. Lo han llegado a ocupar, por ejemplo, en fracturas de mandíbula. Este tipo de prácticas realmente no se recomienda mucho. ¿Por qué? Porque esos clavos, la introducción de los clavos pueden llegar a dañar las raíces dentales. Y aparte, cuando esté comiendo, le va a generar un dolor impresionante, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en la colocación. Y si no conocemos la anatomía, pues va a ser muy fácil que nosotros dañemos alguna estructura, ¿no? ¿Se puede llegar a ocupar? Sí, sí se puede. Pero si se dan cuenta, son implantes que van a quedar fuera. Se han llegado a ocupar como el del niño que tenía aquí su fijador, ¿no? Es algo muy parecido. Estabilización de fracturas de mandíbula. Fracturas espinales, por ejemplo, es un sistema que aunque no es interno, tiene la misma función de un fijador. Precisamente para fracturas de cuerpos vertebrales, como en este caso, este precisamente fue de un chihuahueño. Tuvo una fractura del lumbar 6, si se dan cuenta, y se estabilizó por este tipo de fijador. Eso tendrá como, híjole, como unos 15 años que lo habíamos operado, pero era el sistema que más se ocupaba, ¿no? Colocábamos los clavos y este material que está acá es cementoso o metilmetacrilato, que es un material muy parecido al acrílico, pero ese es completamente estéril, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de que 1 kilo de esta pasta, por ejemplo, o este polvo para preparar la pasta te puede costar 1 kilo, no sé, a lo mejor 1,000, 1,200, así. Los 40 gramos te cuestan 2,000, 3,000 pesos, ¿no? A diferencia del metilmetacrilato. Y es precisamente por el material que es especial, sobre todo que es estéril, ¿no? Y se puede ocupar para cualquier tipo de hueso. Y, por ejemplo, esto también ha ido evolucionando, pero si se dan cuenta es el mismo principio. Los clavos transpendiculares, que son como son las cirugías que se han ocupado ahorita ya más en cirugías de columna, inclusive en humanos ya se iba a ocupar desde hace prácticamente 30, 40 años, ¿no? Y en veterinaria, desde hace unos 15 años para acá, ya se empezaron a colocar, y ahorita, por ejemplo, han tenido muy buen auge, ¿no? Y la forma de colocarlos es de esta forma, por aquí tengo unos. El tipo de tornillos son como estos, ¿sale? Estos son acerados. Tienen una parte donde se puede colocar la barra conectora y estos van a los cuerpos vertebrales, ¿sale? Y por medio de estas tuercas que tiene acá, vamos apretando tanto el tornillo como la barra conectora, ¿sale? Es muy parecido, por ejemplo, a lo que está acá. La diferencia que son de estos son de titanio, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que pasar lateral precisamente al conducto vertebral. Obviamente, si ese tornillo clavo le damos, por ejemplo, por acá, le vamos a dar en la médula espinal y pues adiós caminata, ¿no? Vamos a dañar por completo. Pero si se dan cuenta es el mismo principio. Obviamente el tipo de implantes es mucho más caro, ¿no?
Por ejemplo, los implantes de titanio, cada tornillo de titanio transpendicular puede llegar a costar unos 12,000, 13,000 pesos cada tornillo. Y si por fractura ocupamos de 4 a 6 tornillos, hasta 8 tornillos, imagínense el costo que se llega a elevar, ¿no? Y hay unos, por ejemplo, que son acerados, algunos, por ejemplo, funcionan para la estabilización de fracturas. Posiblemente después hay un cierto rechazo. Pero hay otros tornillos, por ejemplo, otros implantes que ya tienen incrustaciones en cristales de hidroxiapatita que hacen que sea más fácil que el organismo no lo rechace, ¿no? No sea tan rápido el rechazo y pueden soportar años ahí. Y estos, por ejemplo, salen como en 1,400, un tornillo, ¿no? Pero sí, obviamente con cristales de hidroxiapatita, ¿no? Pero funcionan. Y así es como les comentaba, que se conecta la barra. Obviamente este es un clavo. Las barras conectoras no, ahorita no tengo, pero es exactamente lo mismo. Solo que la barra tiene una cierta rugosidad que hace que esto no se desplace. ¿Sale? Tratamiento de no uniones, esta es la raza número 1 en presentar problemas de no uniones, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la reparación, o sea, el nivel de musculatura o de irrigación periférica. Y la línea de fractura, por ejemplo, debe estar cubierta, por ejemplo, de, de todas las células, por ejemplo, que nos ayudan a la reparación, ¿no? Por ejemplo, plaquetas y todo eso. Cuando hay una fractura, por ejemplo, de los chihuahueños, pubis y todo eso, a esta altura, generalmente se llegan a fracturar en la metáfisis distal, precisamente porque es el área más frágil, por así decirlo, de este tipo de raza. A diferencia, por ejemplo, de un pastor alemán, un Rottweiler, un San Bernardo, que si ustedes inciden, por ejemplo, a esta altura, van a encontrar bastante musculatura, ¿no? Inciden en un pastor alemán y piel, fascias, musculatura, ligamentos, tendones y llegan al hueso. En el caso de un chihuahueño poodle, ustedes cortan piel, tendones y hueso. El nivel de musculatura, pues nada. Entonces eso hace, por ejemplo, que sea más complicado llegar a reparar fracturas de este tipo de razas, ¿no? Tienen, por ejemplo, un mayor facilidad de que haya no unión o unión retardada. Algunos perros, por ejemplo, nos hemos llevado cuando hay uniones retardadas hasta 7, 8 meses, por ejemplo, en un perro de 4 años, para reparar una fractura con el fijador, ¿no? Y en la actualidad, por ejemplo, se ocupan muchos medios para contrarrestar eso. Pero la mayoría de los implantes que funcionan acá son los fijadores, siempre y cuando colocando, por ejemplo, injertando plasma plaquetario, ¿no? Nos ayuda a reparar mucho más. Y otra cosa que debe de hacer o debemos de hacer es dejar que el paciente apoye. Un paciente que, por ejemplo, ocupa su extremidad es más fácil que repare. ¿Sale? Que si le decimos al propietario, no, que no lo apoye, que no lo mueva, no, al contrario, el implante debe de estar bien colocado al grado de que pueda correr y caminar. Obviamente no lo vamos a hacer brincar y todo eso, ¿no? Pero sí puede llegar a caminar, precisamente para que utilice la extremidad y sea más fácil que repare la fractura, ¿no? Si vemos que un perro, por ejemplo, no apoya, algo está mal. Seguramente algo está mal y esa fractura no se va a reparar como nosotros queremos, o más bien no va a reparar. ¿Sale? Lo ocupamos también, por ejemplo, para deformaciones de miembros, por ejemplo, en polidactilia. Yo creo que a muchos nos han llegado perritos así. Y a veces lo que tenemos que hacer son alineaciones, tanto amputaciones como alineaciones, ¿no? Este, por ejemplo, es un perrito como de 4 meses, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero nació con 2 extremidades, ¿no? En una sola. Lo que pasaba es que el radio y la ulna se separaron y por ejemplo, el radio permitió el crecimiento de los dedos y la ulna igual también tenía otros dedos acá, entonces eso se llama polidactilia. ¿Sale? Entonces alguno de ellos teníamos que retirar para dejarlo lo más estético posible, ¿no? Obviamente a la persona que la tenía, pues lo que quería es que no se viera tan feito, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue eso. Si se dan cuenta, este es un video. Es en una clínica particular, precisamente de un doctor de aquí de Puebla. Fuimos a operar a este perrito y si ustedes lo ven, este de acá es la ulna, el radio. Y el que está más medial es la ulna. Curiosamente se desplazó más. ¿Sale?
Entonces lo que consistía precisamente en dejarlo lo más estético posible. Si nosotros tomamos el estudio radiográfico y esto fue lo que vimos, ¿no? Prácticamente el radio y la ulna al nivel del codo no estaban articulados. Y así es como se veía. Para reparar este tipo de fracturas, créanme que sí es un poquito complicado, porque la anatomía les cambia como no tienen idea, ¿no? Tanto la musculatura, la inervación, la irrigación, es alto el riesgo en que podamos dañar alguna estructura. Entonces, en humanos lo que llegan a hacer, por ejemplo, hacen tomografía, resonancias y todo, y modelos, por ejemplo, 3D para localizar dónde están las arterias y ensayar primero la cirugía antes de hacerla, ¿no? En veterinaria, desgraciadamente, todavía no tenemos tanto esas prestaciones, ¿no? A partir de unos años para acá ya se están empezando a hacer modelos en 3D por medio de la tomografía, toman digamos, la tomografía y imprimen el hueso en 3D. Obviamente a los tamaños así normales, ¿no? Entonces ya lo que hacen es practicar la cirugía con esos modelos y al momento que llegan a la cirugía, pues ellos prácticamente ya lo hicieron 3, 4 veces sobre ese modelo. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí hicimos la amputación, hicimos unas osteotomías y así es como ya nos quedó. Fue lo más alineado que pudimos dejarlo, ¿no? Ahora, una vez que está alineado, tenemos que fijarlo. El método de fijación, obviamente ocupamos el fijador. En este caso fue biplanar, ¿sale? Y fueron en 2 planos. Si se dan cuenta, por ejemplo, es una sola extremidad ya con los dedos en posición normal, ¿no? Obviamente este perrito tuvo un acortamiento, pero la propietaria pues sí lo veía un poquito feito, ¿no? Entonces ya una vez que hicimos esto, prácticamente el paciente empezó a tener una vida a cierto punto normal, ¿no? Digamos, ya lo veían un poquito más a lo normal a como estaba antes. Una vez que tomamos la fractura, aquí no pudimos hacer nada en el codo, pero sí lo que pudimos hacer es alinear esta parte para que quedara lo más anatómicamente posible. ¿Sale? Esto ya por el grado de deformación del tiempo que llevaba es muy complicado hacer algo ahí. Recuperación de miembros es lo que les comentaba, por ejemplo, en transporte óseo, cuando hacemos unas osteotomías por presencia de tumores o necrosis, por ejemplo, de huesos. Lo que tenemos que hacer es recuperar esos miembros, ¿no? A final de cuentas, no, en caso de amputación, antes se ocupaban mucho las amputaciones, una vez que tenías un tumor se amputaba, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, si localizan el tumor a tiempo y no hay metástasis y todo eso, lo que podemos hacer es hacer una osteotomía, obviamente con una tomografía previa, y retiramos ese tumor. Y una vez que tenemos eso, empezamos a hacer el transporte óseo por medio de fijadores como este tipo, ¿no? O fijadores para transporte, que también los hay, o el fijador Bilizarov, es el más común. Por ejemplo, otro tipo de deformación, este fue traumático, fue un perro que es de Cancún, y fue atropellado, lo encontraron así, pero ya tenía, este perro cuando lo llevaron ya tenía un año de haber tenido el accidente, ¿no? Y si se dan cuenta, por ejemplo, no apoya absolutamente nada, así es como lo tenía. Y la propietaria, o sea, pues no le preocupaba tanto porque ya se había adaptado así el perro, ¿no? El perro corriendo, subiendo, bajando, brincando, inclusive. Pero ya se había adaptado, pero obviamente la propietaria, pues no quería que se viera tanto así, ¿no? Porque inclusive decían que también hasta los perros sufren bullying, ¿no? O les decían, por ejemplo, aquí lo único que hacía falta era que le colocaran una charola, ¿no? Pero imagínense, también hasta los perros sufren bullying. Y, por ejemplo, aquí lo que se tuvo que hacer es una artrodesis, o sea, fijar la articulación de forma temporal. Aquí sí respetamos mucho el tarso. Tenemos que hacer osteotomías y cortes, por ejemplo, de ligamentos precisamente para orientar. Ese es el mismo perro del de Cancún, ¿sale? Y este fue al que se le colocó el injerto cerámico, ¿vale? Una vez que colocamos el injerto cerámico, cerramos, colocamos los clavos sobre el metatarso y la tibia, precisamente para fijar el carpo, y así es como nos quedó. En este caso ocupamos un sistema libre, porque por ejemplo, aquí tendríamos, digamos, como que la duda cómo nos iba a quedar después, ¿no? Entonces el chiste era adaptarlo lo más pronto posible a una posición normal. Obviamente este perro por el traumatismo tuvo acortamientos tanto en tibia como en fémur, pero ya de años.
Entonces creemos que por lo menos llevaba como año y medio, 2 años de haber sido traumatizado. Este es el mismo perro, digamos, cuando nos llevó la propietaria para que lo viéramos cómo apoyaba y ver si podíamos hacer algo, ¿no? Y este es el perro después de la cirugía, ya cuando retiramos los implantes. Si se dan cuenta, prácticamente la extremidad afortunadamente la apoya súper bien. Este grado de acortamiento, pero esto ya es por el traumatismo y la reparación, o sea, del tiempo que pasó, ¿no? Tiene un cierto grado de acortamiento, pero ya la empieza a ocupar. Ya después lo que ocupamos en este caso fueron sistemas de alineación, que es también un fijador tipo externo, pero por medio de órtesis, ¿sale? Que nos va a ayudar a la alineación. No tengo acá una, pero... Estabilización de articulaciones, por ejemplo, en pacientes que, los clásicos, por ejemplo, que son atropellados y alcanzan a frenar, ¿no? Pero alcanzan a frenar sobre la extremidad de los perritos. Entonces, y lo que llega a pasar acá es que el grado imagínense el peso, el pavimento, y todo esto, por ejemplo, es como una lija súper grande, ¿no? Se lleva todo lo que es musculatura, ligamentos, tendones, inclusive hueso. Aquí, por ejemplo, no tenemos mucho, desgraciadamente, que hacer, pero lo que podemos hacer es dejar que esa cicatriz empiece a cerrar, pero tenemos que ayudarle a que la formación, por ejemplo, de ligamentos se llegue a formar. Y una forma, por ejemplo, esta es la tibia. La rodilla está acá y este es el tarso. El metatarso y metatarso, ¿sale? Entonces lo que tenemos que hacer acá es fijar esto para que los ligamentos que estaban acá se lleguen a fibrosar y le den otra vez sostén a esa articulación. Este perrito es el de la fractura precisamente de columna, el que se le colocó el tipo de clavos, por ejemplo, con metilmetacrilato, y esta era la tibia que había presentado, ¿no? Así es como estaba. Obviamente no lo pudimos operar antes, precisamente porque todo esto tenía todavía tierra, rastros de pavimento, y obviamente tenemos que recuperar primero el tejido para poder hacer algo. Obviamente por medio de lavados y prácticamente vamos quitando todo y empieza la granulación. Entonces cuando vemos que empieza la granulación, entonces ya podemos pensar en operar. ¿Sale? El tipo de fijador que se colocó también es un sistema parecido al de Idefix, que ese se llama el perro Idefix. Es muy parecido al de él. Y se mete únicamente para estabilizar la articulación en una posición normal. ¿Sale? Para que le dé tiempo a los lavados a que cicatrice. Por ejemplo, el tipo de implantes más pequeñitos y se han llegado a ocupar, hasta no tienen idea, ¿no? Lo que nos me ha tocado hacer. Algunos, por ejemplo, en fauna silvestre, nos hemos estado empezando a meter ya más en fauna silvestre, y eso pues a raíz de uno de los exalumnos de acá de la universidad que se empieza a dedicar a fauna silvestre, ¿no? Se titula, se va a hacer sus especialidades y todo en fauna, y actualmente es uno de los médicos que tienen mayor renombre, digamos, en Puebla, en fauna silvestre. Y por él, por el doctor José eh, Miguel, es por el que me he estado metiendo más a fauna silvestre, ¿no? Este fue un hámster que se lo dejaron abandonado porque al propietario, más bien al hijo del propietario, se le cae de las manos. Obviamente, una caída de 1 metro de altura para un hámster es muchísimo, ¿no? Y la cirugía se la habían cotizado por lo menos en 5,000, 6,000 pesos, y lo que no podía el propietario pues era desgraciadamente pagarlo, ¿no? Cuando un hámster le costaba como 15, 20 pesos. Entonces lo que hicimos fue que se lo donó a este doctor y ya nosotros lo que hicimos fue operarlo. Este es el video, es el fijador más pequeño que hemos colocado, y si se dan cuenta, está sobre la mesa de la clínica. Si se dan cuenta, está apoyando súper bien. El tipo de clavos, por ejemplo, que se ocupa son unas agujas hipodérmicas, no hay implantes más pequeños. Los implantes más pequeños, por ejemplo, que se ocupan son de 0,62, son los más delgaditos, y todos son de uso humano, ¿sale? Son como esos, si se dan cuenta apenas si los ven. Y ese tipo de implantes a veces tiene que modificar el tipo de implante y se tiene que adaptar, por ejemplo, al tipo de... Pero es el mismo sistema, o sea, y lo que vamos a ocupar acá es un sistema libre WAPED, que a base de acrílico, y pues el paciente va a apoyar bastante. La ventaja de estos animalitos que reparan las fracturas en cuestión de 10, 15 días están como si nada, ¿no? Una vez que pasó esa reparación, pues ya quitamos los clavos y va para afuera. Ese todavía vivió como 5 años, me parece, no me acuerdo cuánto vivió, pero sí era muy viejito.
Tratamiento de pacientes, por ejemplo, obviamente tenemos que preparar todo. Tenemos que tener mucho cuidado en la posición de los fragmentos para dejarlos lo más alineado posible, ¿no? Apósitos de gasa estéril tenemos que tener, por ejemplo, y con vendaje simple, ¿no? Precisamente para cubrir, por ejemplo, las interfaces del clavo piel, precisamente para que no pueda haber riesgo de que haya penetración de bacterias o algo así. Generalmente, por ejemplo, cuando meten un clavo en la piel, pueden llegar a encontrar, después de 10, 15 días, secreciones cero sanguinolentas, ¿sale? Lo que no debe de haber, y es normal, lo que no debe de haber es secreciones purulentas. Obviamente, si vemos que hay secreción purulenta, no, ya, se me hace que eso ya va a ir mal, ¿no? Obviamente tenemos que hacer el uso de antibióticos, pero es una reacción normal las secreciones serosanguinolentas, ¿sale? Pero si eso se infecta, obviamente vamos a empeorar todo. Obviamente algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tomar estudios postquirúrgicos, radiográficos, precisamente para ver la colocación de implantes, si no quedaron en articulaciones o pegados a la línea de fractura, o nos quedó desviado, ¿no? Ya si nos queda desviado después de los rayos X, podemos ocupar, por ejemplo, en el sistema de Lizarov y todo eso, o como en ese tipo de sistemas, la forma de angularlo, ¿sale? A diferencia de la PEF, que no, una vez colocando la pasta ya no podemos alinearlo. Por eso a mí me gusta sinceramente más este tipo de sistemas que la PEF, que el sistema libre o el de Lizarov. Son de los tipos de fijadores que más me gusta colocar. Tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el posoperatorio, obviamente lo que les comentaba, el uso de antibióticos, desinflamatorios, revisiones de rutina, por ejemplo, por lo menos cada 7 días. Si vemos que es un propietario que es muy consciente, que es muy cuidadoso con su paciente, a lo mejor lo podemos llegar a prolongar hasta 15, 20 días, un mes, sabiendo que el propietario es muy cuidadoso, ¿no? Pero si vemos que un propietario que es muy, digamos, no es tan cuidadoso, pues sí tendríamos que tenerlo más, el paciente más cerca, ¿no? Para poderlo ver e ir valorando más o menos cómo va. Obviamente tiene que tener la administración de antibióticos, desinfectantes, perdón, antisépticos y antiinflamatorios, precisamente para que le ayudamos al perro a que apoye con este tipo de implantes. ¿Sale? Si no colocamos, por ejemplo, antes se decía que no le coloques un analgésico, un desinflamatorio, porque si no se va a mover y va a aflojar los clavos. Y pues ese es un error o una creencia antigua, ¿no? Realmente, por ejemplo, los implantes o el paciente debe estar sin dolor precisamente para que lo ocupe. Y los implantes deben de estar bien colocados para que el perro, por ejemplo, pueda inclusive, si él puede brincar, adelante, que lo haga, ¿no? Pero siempre y cuando colocando los clavos correctos, el tipo de fijador correcto. Y si, por ejemplo, el paciente se para, apoya y rompe los implantes o algo, nosotros, bueno, el culpable pues no fue el perro ni el propietario, los culpables fuimos nosotros por no elegir, por ejemplo, el tipo de implantes correcto. ¿Sale? Nosotros tenemos que dejarlo, a diferencia de los cirujanos humanos, tenemos que dejarlo también pensando en que el perro no va a obedecer, ¿no? Si en humanos, por ejemplo, les queda chueco o desalineado o ligeramente flojo el tipo de implante, te mandan a descansar por lo menos un mes, mes y medio a que no te muevas en lo que empieza la formación de callo óseo. Pero no te muevas, ¿eh? Casi un mes viendo caricaturas, así como Tom y Jerry con la patita vendada, y ahí estás un mes hasta que no se mueva, ¿no? Un perro es muy complicado que esto llegue a pasar, ¿no? O sea, es completamente, si le dices estate quieto, Firulais, pues no viente el Firulais, va a andar corriendo y todo. O sea, tenemos que dejarlo tan bien precisamente para que soporte este tipo de fuerzas que le va a crear, ¿no? Las caminatas, y sinceramente yo sí recomiendo, por ejemplo, las caminatas a lo mejor no por ejemplo, normales que lo sueltan así a diestra y siniestra, que andan corriendo por el parque, brincan, suben y todo eso, pero sí lo pueden llegar a sacar a caminar, por ejemplo, con correa, ¿no? Controlar su velocidad o su peso o su actividad. Y es algo de lo que sí debemos de hacer. O sea, el hecho de que lo tengamos, por ejemplo,
en un lugar encerrado y todo eso, el paciente, si lo tenemos en un cuarto, por ejemplo, no sé, de 2 por 2 y, y está apoyando, está bien, ¿no? Si está, y por ejemplo, lo podemos sacar con correa y todo eso. Y antes se ocupaba, digamos, que jauloterapia, ¿no? Que no se mueva y todo eso. O inclusive, por ejemplo, administraciones de medicamentos que lo que hacen es dormirlos para que no tenga actividad, ¿no? Y pues ese es un error, realmente el paciente debe de apoyar. La dinamización, por ejemplo, en el caso de algunos, bueno, en algunos casos, por ejemplo, precisamente para ir aflojando hasta cierto punto, quitándole resistencia a ese fijador, para que aumente precisamente lo que les comentaba, ¿no? Las fuerzas de cizallamiento y cree fuerzas piezoeléctricas que nos ayude a la calcificación, a la osificación de ese callo óseo. Y retiro de implantes, ¿no? Una vez que retiramos los implantes, sí debemos de hacerlo bajo sedación. En humanos, por ejemplo, lo único que te dicen es volteate. A veces, por ejemplo, te llegan a hacer administraciones de lidocaína en donde están las inyecciones de clavo y pues te lo hacen despierto. O sea, lo que hacen es colocar el taladro sobre el clavo y lo empiezan a traccionar por la cuerda cuando ocupan clavos roscados. Y eso, aunque hagan eso, por ejemplo, les molesta bastante, ¿no? Y en perros, por ejemplo, me ha tocado ver algunos colegas que medio lo tranquilizan y todo y empiezan a traccionar los clavos. Eso les crea bastante dolor, ¿no? Y de preferencia sí deben de hacerlo con el paciente anestesiado. Si podemos colocar algunos, por ejemplo, si vemos que los implantes están muy adheridos al hueso, muy firmes, ahí sí les recomiendo, por ejemplo, que hagan administraciones de anestésico locales, ¿no? Lidocaína o benzocaína, algo así. El chiste es que no sienta el paciente, ¿no? Complicaciones como cualquier cirugía, ¿no? Puede haber muchas complicaciones, sobre todo si no lo sabemos hacer o desconocemos, por ejemplo, el tipo de implante o de fractura o de hueso que vamos a operar, ¿no? En este caso, por ejemplo, fue un paciente chihuahueño que fue operado, ¿no? Si se dan cuenta, el tipo de fragmento es precisamente donde les comentaba, es un fragmento, una línea de fractura distal. Esa es a la altura donde normalmente se llegan a fracturar. Y por ejemplo, aquí a lo mejor el colega pues se animó a hacerlo, a lo mejor en el fragmento proximal, sí estuvo bien, pudo colocar a lo mejor 3 clavos, precisamente para evitar el movimiento, pero a lo mejor esos clavos fueron de mayor calibre, ¿sale? Esto estaba muy propenso a que se llegara a refracturar a este nivel. Entonces, al momento que quitamos los implantes, pues nosotros observamos esto. Y en el fragmento distal lo que pasó es que colocó un solo implante, ¿no? Una de las reglas para colocar, por ejemplo, los fijadores es que por fragmento mínimo son 2 implantes, 2 clavos. Y esos 2 clavos pueden ser paralelos siempre y cuando sean roscados. ¿Sale? Por ejemplo, este sí lo ven. Este es un clavo roscado. ¿Sale? Esto, por ejemplo, de acá, si entra a la línea, a la corteza ósea, no se va a poder mover. Y si ocupan este tipo de implantes roscados, ustedes tienen la posibilidad de dejarlos bien paralelos. Y ese fragmento no se va a desplazar. Si ustedes ocupan, por ejemplo, implantes como este tipo de clavos, que es el que más se ocupa, son lisos, completamente lisos. Y si ustedes lo ponen paralelo, obviamente el fragmento y el clavo van a hacer esto. Se va a desplazar hacia los lados. Entonces tenemos que crear superficies de choque con este tipo de clavos. Y al momento de colocar o la forma de colocar esa superficie de choque en las interfaces del clavo con el hueso es precisamente hacer algo así. ¿Sale? Dejarlos en diferente angulación para que cuando intenten, por ejemplo, desplazarlo hacia alguno de los lados, no llegue a pasar. ¿Sale? No se llegue a desplazar y funcione de forma correcta. Si pueden colocar, por ejemplo, 3, por ejemplo, implantes por fragmento sería lo correcto. Ahora, otra cosa, por ejemplo, y nosotros podemos colocar el nivel de implantes que nosotros, por ejemplo, consideremos, ¿no? Hay diferente tipo de calibres. Por ejemplo, este tipo de clavos, que es de mayor calibre, si colocamos 3, el nivel de rigidez es muy alto, a diferencia que si colocábamos 3 de estos, ¿no?
Si se dan cuenta, el calibre, por ejemplo, es muy, muy diferente. En este calibre, a lo mejor lo que tendríamos que colocar serían 4 o hasta 5 clavos, por ejemplo, para darle un cierto grado de dureza o firmeza a nuestro fijador. ¿Sale? Y aquí lo que pasó es que tipo de clavos precisamente son de mayor calibre, y pues ahí sí teníamos mucho riesgo de que haya una unión, ¿no? Y precisamente lo que pasó en no sé dónde habrá sido operado, bueno, sí sé, pero no es correcto decirlo. Pero, por ejemplo, lo que llegó a pasar es que cuando llegó con nosotros, precisamente llegó con la propietaria un poquito molesta, porque aparte la propietaria es médico de humanos, y cuando vio las placas y todo eso, pues, se salió de la clínica donde estaba y empezó a pedir informes y todo eso, y total, llegó con nosotros, ¿no? Y al momento que nos enseñó las placas, pues sí, cómo puedes, digamos, hasta cierto punto defender al colega, ¿no? Pues es muy complicado. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, en este caso, esperar a que, por ejemplo, esas perforaciones de los clavos empezaran a sanar un poco y colocarle una férula. Y esa férula lo que hizo fue el chiste que apoyara. Si este paciente, por ejemplo, empieza a levantar la pata, no apoyar y todo eso, estos huesos, por ejemplo, empiezan a desaparecer. ¿Sale? Llegan los osteoclastos, empiezan a a degradar el tejido de la matriz ósea que no ocupa. Por eso es indispensable que el paciente apoye. Nos tardamos como un mes y después colocamos el fijador y afortunadamente se le salvó la extremidad. Fíjense que es algo de lo que tenemos bastante, sobre todo atendemos muchos pacientes que vienen por procesos de no unión o no unión retardada, ¿no? A veces hasta de 7, 8 meses, precisamente por colocación de placas, algunos tornillos y eso, o implantes que a lo mejor no son los adecuados. Y precisamente, por ejemplo, los implantes que llegan a recomendar para el tipo de fijación son placas, pero el sistema es muy rígido. Y la mayoría, por ejemplo, de las no uniones es por placa, por colocación de ese tipo de implantes. A diferencia de los fijadores, por ejemplo, estamos ocupando, por ejemplo, este tipo de implantes para no uniones, y créanme que hasta ahorita, como de unos 40, uno solo presentó no unión, pero ya no pudimos hacer nada, ¿no? Pero ya llevaba casi 8 meses con el proceso de no unión. Entonces, al final de cuentas, ya no se pudo hacer nada. Obviamente ocupamos otro tipo de procedimientos precisamente para que podamos recuperar la extremidad, pero lo que debemos de hacer es hacer que apoye, ¿sale? A veces se llegan a ocupar, por ejemplo, métodos como fisioterapéuticos y físicos y todo eso. El chiste es ayudarla a que esa extremidad, por ejemplo, tenga sensibilidad o hasta cierto punto contracciones musculares para que se reconozca como una función, ¿no? Irritación de la piel, lo que les comentaba, a veces sí llega a tener un cierto grado de irritación, sobre todo en la entrada, por ejemplo, del clavo hacia la piel, ¿no? Pero lo que les comentaba, debe ser secreción cero sanguinolenta, ¿sale? Es una reacción normal porque es un proceso, digamos, es un implante que es ajeno al organismo, y la forma de hacerlo es crear un proceso inflamatorio periférico, ¿sale? Entonces puede haber secreción de serosa o cero sanguinolenta y es normal. El proceso, si hay, por ejemplo, secreción purulenta, ahí sí me preocuparía, ¿no? Y lo inmediato es tomar estudios radiográficos, ver cómo está por ejemplo, la reacción perióstica, y si vemos una reacción perióstica en empalizada, ¿saben qué? Tiene osteomielitis, ¿no? Y una vez teniendo osteomielitis, desgraciadamente es incontrolable, ¿no? Lo podemos medio controlar, pero el proceso ya no se lo vamos a quitar. ¿Sale? La osteomielitis va a estar ahí todo el tiempo y va a empezar a fistulizar, aún hayamos quitado los implantes y todo. Y lesiones vasculares inmediatas. Por ejemplo, esto de las lesiones vasculares inmediatas lo marca mucho la literatura, y precisamente al momento de colocar los clavos, una de ellas es darle exactito, por ejemplo, al nervio o a la arteria o a la vena, pasándola, ¿no? Obviamente es como si lo hubiéramos cortado, creamos una hemorragia, y ahí va a ser donde vamos a afectar. Entonces, una vez que está eso,
tenemos que retirar de plano. Y la otra forma de dañarlo, cuando ustedes colocan un clavo, el clavo entra roscado, ¿sale? Va dando vueltas. Una vez que va dando vueltas, el tejido se va enredando, el tejido que va, digamos, pegado al hueso se va enredando y a veces por tracción de esos tejidos podemos llegar a dañar vasos o inervaciones. O tejidos, por ejemplo, como fascias o musculatura, ¿no? Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso se recomienda mucho que, en primera, para no dañarlos, que sean en lugares donde la colocación de los implantes, que sean en lugares de prominencias óseas, precisamente para que no tengamos por ejemplo, esa facilidad de darle, ¿no? Y la literatura, por ejemplo, marcan que es bien complicado, pero más o menos en 16 años, ¿a quién cree que le pasó una vez? Pues a mí, ¿sale? Y esto fue en un paciente me parece que en Cuernavaca, pero en el radio y la ulna están dos, ¿no? Y en medio, precisamente, pues acá está. Y en medio, por ejemplo, pasa está el ligamento interóseo y pasan las arterias interóseas. Colocarlos acá, por ejemplo, es muy fácil que se te vaya hacia la parte medial de esos huesos. Y pues, ¿qué creen? Le di a las arterias interóseas, ¿no? Y el sangrado, pues dije, pues no pasa nada. Saco el clavo y lo vuelvo a introducir. Y era una hemorragia que no la podíamos parar prácticamente en 6 horas. Entonces lo que hicimos fue quitar todos los implantes, volver a quitar los implantes y colocar un vendaje de compresión. En este caso un Robert Johnson funcionó bastante, ¿no? Y una vez que ya controlamos eso, a los 2, 3 días ya lo quitamos y ahora sí, a reparar la fractura, ¿no? Teniendo cuidado que no volviera a pasar lo mismo. Pero tuvimos que hacer todo eso. Neuropraxia, precisamente daños hacia la inervación. Pérdida del rango de movimiento, obviamente si esos clavos los llegamos a colocar, por ejemplo, en lugares articulados o que tienen mucho movimiento, le vamos a dar en la torre a la movilidad ósea. Y aparte que el paciente no va a apoyarlo, ni va a mover la articulación, y sobre todo que no va a apoyar para nada. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Sale? Lo que les comentaba de tener todo el movimiento. Antes se ocupaban, o las propietarios todavía tienen la idea de que colocar una férula como a un humano le va a reparar la fractura a su perrito, ¿no? Y eso es completamente, no funciona para nada. Y inclusive, por ejemplo, tiene más complicaciones como atrofias musculares y, por ejemplo, y sobre todo que los pacientes no apoyan, ¿no? Y el rango de movimiento se queda así. Entonces hay mucha atrofia muscular, inclusive, por ejemplo, anquilosis de las articulaciones. Al rato no van a poder mover la articulación y cuesta más trabajo rehabilitarlos, ¿no? A diferencia de ese tipo de fijadores, como se colocan únicamente en los fragmentos, por ejemplo, en este caso del radio y la ulna, el codo está libre para mover y el carpo igual. O sea, tiene todo el movimiento completo. Lo único que hicimos fue fijar el radio y la ulna. Atrofia muscular, por ejemplo, si es que colocamos los clavos atravesando la musculatura, es un paciente que no va a apoyar. La atrofia muscular se va a llevar a cabo, ¿sale? Y por eso es bien importante que las extremidades sean ocupadas por el paciente, que estén apoyando, sobre todo. Y señas de que sí va a querer a lo mejor rehabilitación, pero va a ser mínimo, ¿sale? O las terapias van a ser mínimas. Y contractura muscular, ¿no? Si dejamos, por ejemplo, los fragmentos, las articulaciones en movimiento, puede haber cierto grado de contractura muscular. Pero ahí nos apoyamos bastante con los médicos de fisioterapia, que la verdad hacen maravillas con algunos pacientes que llegan a quedar mal, y realmente son los médicos que salvan muchas extremidades, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado y apoyarnos mucho en fisioterapeutas. Ellos conocen todos los medios físicos para hacer todo eso, ¿sale? Entonces, es apoyarse, pero también no debemos de dejarle tanto trabajo a los médicos. Y algo de lo que hacemos, por ejemplo, es apoyarnos mucho con ellos, ¿sale? Pues bueno, espero les haya, digamos, sacado algunas dudas o que conocieran ese tipo de implantes que se pueden llegar a ocupar. Son de los implantes que más se ocupan, ¿eh? Si algún día, por ejemplo, tienen alguna duda o eso, con toda franqueza me pueden escribir a un correo electrónico o al WhatsApp. Por ejemplo, me llegan muchos mensajes de WhatsApp, por ejemplo, de casos clínicos, de fracturas, oye, operé este perro, ¿cómo lo ves?
¿Va a quedar bien? ¿Va a quedar mal? ¿O qué hago? ¿No? Y entonces lo que les respondo, generalmente si estoy en cirugía o en consulta, entonces no les voy a responder, pero generalmente en la noche regreso los mensajes, sale de donde sea. Pues bueno, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, adelante. Sí, gracias, doctor. Excelente presentación, muy interesante, sobre todo en un área que considero, no sé, a tu mejor opinión, que sí debe ser gente preparada, ¿no? Sobre todo por las complicaciones secundarias que probablemente se deba a la inexperiencia y a la falta de, en este caso, de capacitarse en esta área, ¿sí? Yo lo veo así. Espero que concuerdes con mi opinión. Aquí hay una pregunta de un doctor que dice que cómo evitar que una articulación sufra inmovilidad permanente cuando se fija esta fractura y pone como ejemplo en lesiones de rodilla. Lesiones de rodilla, la única forma, por ejemplo, de que no sufra pérdida de movimiento es no dándole a la articulación. O los ligamentos que, por ejemplo, están periféricos a la articulación. ¿Sale? Por ejemplo, esta es una tibia. Acá está el plato tibial. ¿Sale? Bueno, aquí ya le falta un pedacito. Pero si nosotros colocáramos, por ejemplo, el tornillo en esta posición, ay, perdón, en esta posición donde asome, por ejemplo, la articulación, es una articulación que va a estar inflamada. Y obviamente al paciente, aparte de que no las va a refrescar, le va a super doler y no va a apoyar y nada. Obviamente el rango de movimiento de la rodilla se va a ver afectado. O sea, no va a tener absolutamente nada. Eso por ejemplo, se logra por conocimiento realmente de anatomía. Si quieren dedicarse por todo lo que es quirúrgico, ya sea de blandos, ortopedia y todo eso, es saberse la anatomía al 100. ¿Sale? No hay forma de que no preguntes qué musculatura o qué nervio pasa por ahí o qué arteria o por dónde transcurre la arteria, no sé, radial o algo así. No tenemos que tener conocimiento, sobre todo para que no afectar articulaciones. En el caso de la tibia, en la parte esta, si nosotros afectamos, por ejemplo, si ustedes ven el maleolo, aparentemente llega hasta acá, ¿no? Podemos meter el clavo acá, pero es cóncavo. Si nosotros no sabemos eso, esta articulación o este clavo va a quedar justo en la articulación. Entonces va a ser un paciente que no va a apoyar absolutamente nada, ¿no? La mejor forma digamos, de prevenir que no haya movilidad es operándolo bien, sinceramente, por ejemplo, hacer que el paciente apoye. O sea, es lo que les comentaba, si colocamos un clavo mal, y el culpable no va a ser el propietario o el perro, ¿no? Generalmente las complicaciones son hechas por el veterinario o el cirujano que haya operado. Entonces, si algo, por ejemplo, les llegan por revisiones, sabes que no está apoyando, algo está mal. Y lo ideal, por ejemplo, es tomar un radiográfico, evaluar al paciente, los rangos de movimiento, y si vemos que hay algo, o que el paciente te empieza a querer morder, algo hicimos mal. Y es mejor decírselo al propietario, sabes que algo anda mal, y, y si es necesario, pues vuelve a operar, ¿no? Ser lo más honesto posible y decirle, sabes que hice algo mal, o pasó esto, o se movió el implante, no sé, pero decírselo al propietario. Y, por ejemplo, si tenemos la oportunidad de tener algo de conocimientos de fisioterapia y todo eso, pues empezar a apoyarlo al paciente precisamente para que esa contractura muscular después del movimiento de la rodilla no se lleve a cabo. Y ayudarle, por ejemplo, a que esa articulación sea útil, ¿no? A lo mejor no apoyando, pero sí en movimiento. Y eso lo logramos, por ejemplo, con médicos fisioterapeutas, ¿no? Y si hay oportunidad, por ejemplo, de tener conocimiento o algo de conocimiento de fisioterapia, pues adelante, podemos apoyarlo en lo que el fisioterapeuta nos apoya. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer los presentes, por favor? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, doctor. ¿Qué pasó? Esta área siempre ha sido un área, los costos son muy altos, ¿sí? Por el tipo de material que se emplea. Digo, afortunadamente en la ponencia estoy viendo que ya hay ciertas alternativas para tratar de implementar estas técnicas. Mi pregunta sería, en relación a su experiencia, ¿qué porcentaje de los animales que requieren este tipo de cirugías realmente son operados, verdad? ¿Y cuáles, lastimosamente por cuestiones económicas, no se puede realizar este tipo de cirugías especiales? Sí, realmente los porcentajes, por ejemplo, de los pacientes que llegan fracturados o con traumatismos y todo eso, yo sí considero que es un porcentaje alto, alrededor del 90% que aceptan, ¿no?
El otro 10% generalmente sí puede llegar a ser por cuestiones económicas, la otra por el grado de daño que desgraciadamente sufre el animal, que a lo mejor vive con trauma torácico o ruptura de órganos internos y desgraciadamente pues muere, ¿no? Y, y en ese 10%, por ejemplo, también están los pacientes que no tienen un propietario con solvencia económica, ¿no? Pero créame que, por ejemplo, ahorita eh, hay propietarios que hijo, son capaces de vender el auto, vender inclusive hasta la casa por hacer que su paciente o su mascota esté caminando. Ahorita el grado de apego, por ejemplo, de, de una mascota hacia el propietario o del propietario hacia la mascota es altísimo. Y, por ejemplo, nosotros lo hemos comprobado en la clínica. Eh, algunos propietarios, por ejemplo, inclusive si algo sale mal, el propietario es capaz de demandar ya al veterinario si algo sale mal, como si fuera un humano, ¿no? Y hasta cierto punto está correcto. Y ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, el mayor contacto que hay en casa con la mascota. Entonces, el grado de apego es altísimo. Y generalmente, por ejemplo, los propietarios que siempre acceden son las personas que tienen mascotas que viven dentro de casa, ¿no? O que tienen el contacto mucho con su paciente. Desgraciadamente, por ejemplo, en el caso de los pastores alemanes, perros que habitan en el patio, a lo mejor todavía la piensan, ¿no? Y salvo que tengan el apego muy alto, pero los pacientes que duermen con el propietario y todo eso, pues es un miembro de la familia, entonces hacen todo lo posible. Y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, para que ese porcentaje sea alto, y eso sí me he dado cuenta, y algo de lo que pide el propietario es que se le explique al 100% con peritas y manzanitas qué es lo que vamos a hacer en el procedimiento quirúrgico. O sea, el explicarle, por ejemplo, qué tipo de clavos, cuál va a ser el procedimiento, los beneficios, inclusive complicaciones que podemos tener, y hacerle entender al propietario que la persona que opera a su perro está bien capacitada. Y eso es algo muy, muy, muy importante, porque a veces, por ejemplo, a veces me toca ver, por ejemplo, a colegas que, sí, está fracturado, lo voy a operar. ¿Y qué le van a poner? No, unos clavitos y ya. Y el propietario se va con cierta, cuando deja a su paciente, se va con cierta, por ejemplo, duda, ¿no? Y a diferencia que, por ejemplo, si tú le explicas, por ejemplo, lo que vamos a hacer, el procedimiento quirúrgico, complicaciones, toda la anatomía, inclusive con modelos, por ejemplo, él es un propietario que es muy seguro que acepte. Y yo creo que eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que le demos más confianza, por ejemplo, al propietario de que haya apoyado. Y son cirugías, por ejemplo, que pueden valerte desde, no sé, una poquito más económica, 3,000, 4,000 pesos, hasta cirugías de 50, 60,000, 80,000 pesos. O sea, hay cirugías de ese, por ejemplo, de ese costo o hasta de 200,000, 300,000 pesos, ¿no? Y hay propietarios que lo pagan bastante bien, o sea, ni siquiera dudan, pero algo de lo que piden sí es que le den confianza al propietario. Y la única forma de darle confianza es precisamente eh, estudiando, ¿no? Explicándole al propietario. Bien, gracias. Bueno, me da mucho gusto oír esta respuesta, ¿sí? Sobre todo porque creo que estaba yo un poco atrasado en ese sentido. Y gracias a tu experiencia nos mencionas que va ascendente la aceptación, pero creo que corrobora el primer comentario que hice de que debe ir a la par de una preparación profesional, especializada, ¿verdad? A veces, como dices acertadamente, asumimos que tenemos el conocimiento anatómico para hacer ciertas cirugías y no es cierto, ¿sí? Hay que apoyarnos en gente que realmente se iba a preparar. Muchas gracias por tu tiempo. Permíteme leer el reconocimiento que entrega la Universidad Autónoma de Tlaxcala, específicamente la Facultad de Agrobiología, en nuestra licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, ¿sí? El reconocimiento es al MBZ, especialista, disculpa, no sé qué significan esas siglas. Especialista en medicina, cirugía en perros y gatos. Perfecto. Luis Arturo Flores Alonso, y por su aporte con la conferencia Fijación Esquelética Externa en el marco del 37 aniversario de la Facultad de Biología. ¿Sí? Con la fecha 9 de octubre de 2020, la cultura de la justicia social, y lo firman el director de nuestra facultad, el maestro Jesús Aragón Fernández, y nuestro coordinador de la licenciatura, que es el doctor José Luis Yáñez Ortega. ¿Sí? Realmente fue una conferencia bastante agradable, ¿verdad? Sobre todo con muchas cosas que desconocíamos. Y me gustó mucho la alternativa, las alternativas que hay, pero creo que nos queda
como decía yo, la importancia de que los médicos no se queden como médicos generales, sino que se especialicen para hacer una mejor labor. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a ustedes y muchas felicidades y espero que, no sé, todo este tipo de plática les ayuda, por ejemplo, a los alumnos que empiecen a buscar más formas de estudio, no nomás licenciatura, ¿no? Maestrías, doctorados, especialidades, híjole, hay infinidad y que se hagan muy buenos en algo, ¿no? Tienen que ser muy buenos en algo. Gracias, doctor. Pues continuamos, doctor. Pablito Muchas Pablo, gracias, doctor doctor Pablo. Luis. No, al contrario, a ustedes. Maestro Iram, ¿podrías empezar a compartir